Buenos días, jóvenes. ¿Quién es MotoG Play? Por favor, identifíquese o tendré que sacarlo del salón. MotoG Play, por favor. No recuerdo. Creo que uno de ustedes usaba ese artefacto. Por favor, identifíquese. Tendré que sacarlo del salón. Ah, creo que es Milagritos. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos Días, profesora Marjorie. Buenos días, hijos. André, de verdad, Diego no se conecta, está bien, me has dicho que se ha mudado, pero ya yo le llamaré, yo le llamo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, primero dando la bienvenida a uno de sus compañeros que esperábamos con ansias que vuelva, que retorne a las clases, a su compañero Rodrigo. Rodrigo está con nosotros, ¿cierto? Le he visto acá en la lista. Ahí está Rodrigo. Sí, por si muchos de repente Masifen, de repente Brian todavía no lo conocen, es un buen joven que nos ha acompañado por el año pasado, este año también está con nosotros. ¿Pero qué no se había mudado? Sí, no se mudó de colegio tampoco. Estos niños, ¿saben que los escuchan, no? Ah, verdad, disculpa. Hola, Rodrix. Rodri, amigo. Amigo. ¿Qué tal el chico morado? Ya, Me entonces, escucha. me alegra de que por ese medio puedan comunicarse. Voy a pasar a compartir pantalla. Ya, el día de hoy vamos a hablar de temas que no hemos hablado antes con tanto énfasis, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de ello, que es el modelo atómico. Profesora, ¿me escucha? Sí, por supuesto, Milagritos. Buenos días. Buenos días, hija. Te comento, Buenos días, Miss. te veo, Milagritos. Te comento, hija, está con nosotros Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. De repente, como repito, Masifen y Brian no conozcan a su compañero, pero él también era un joven de la banda escolar, estaba con nosotros en la trompeta. Allá, Garrido. Garrido, sí. Allá. Ya, a ver, miren. Vamos a comenzar esta semana con el modelo atómico pasado, los modelos atómicos que se han explorado antes de formularse el modelo atómico actual. Ahora, ¿qué es el modelo atómico? A ver, mira. Voy a colocar esto acá. Mire, el modelo atómico es lo siguiente, ¿ya? Tú antes, Milagritos, voy a... Eso es, hija, cuando no hablas, cuando no sabes que respondes una pregunta que yo te hago, apagas el micro. Cuando sí respondes una pregunta y prendes el micro para escucharte. Ya, miren, desde siempre, o bueno, desde que comenzaron de repente la clase conmigo, yo les he hablado acerca de un modelo, ¿no? Yo les he hablado acerca de una conformación del átomo. ¿Está bien? Esa es la estructura, ese es el átomo que conocemos. ¿Cierto? Ustedes conocen al átomo como una mínima estructura que contiene electrones, protones, neutrones, ¿sí? Hasta ahí estamos todos claros. Sí, profesora. Ya. Sí, profesora. Muy bien. Pero para que se llegue a esa estructura, a un átomo que tiene electrones, protones y neutrones, para que se llegue a eso han tenido que pasar varios años, ¿no? Varios cientos de años. Inclusive, pues, varios científicos, lógicamente. Cada uno de ellos ha tenido que ver experimentos tales que les han permitido averiguar cómo es la conformación del átomo,
qué estructura tendría, ¿no? Porque si te cuento, si es que este átomo no fuera de esta forma, varios fenómenos que se dan en la naturaleza no tendrían sentido. ¿Se entiende? Entonces, un físico, un químico, siempre elabora teorías, siempre elabora, no sé, principios, siempre elabora cualquier tipo de postulado, cualquier tipo de idea que él tiene que estar correlacionada, o sea, tiene que estar muy, muy cercana a la realidad. Si es que lo que tú planteas no me explica la realidad en la que estoy, pues entonces no la tomo como válida. Tu idea siempre es válida cuando se ajusta mucho a la realidad. Y eso fue algo que benefició por supuesto a la ciencia, puesto que los científicos no podían elaborar lo que quieran, ¿no? Es decir, no había un científico que podía decir, ah, mire, hoy día se me ocurrió, a mí me gusta, hoy día se me ocurrió, así que hoy día voy a formular la idea de que toda la materia, todo lo que me rodea está formado de chocolate, no sé, ¿se entiende? Entonces, uno como científico tiene que tener esa responsabilidad de formular ideas, de cada idea que tú tengas, se adecue mucho, están teniendo problemas de conexión, se adecue mucho a la realidad en la que estás. Ahora, aún así les comento jóvenes, científicos como por ejemplo Einstein, como por ejemplo el mismo Stephen Hawking, que no sé si ustedes conocen, son grandes físicos, han formulado ideas, han planteado ideas que sean todavía, que se han corroborado luego de años, me disculpan. Entonces, uno como científico tiene que ser responsable, pero también puede ayudarse de otros métodos para elaborar fórmulas. Por ejemplo, de métodos matemáticos. Hay personas que tal vez se ayudan mucho de la realidad, pero hay otros a los que les gusta mucho la matemática. No sé si ustedes sepan, pero la matemática es una de las ciencias que están más alejadas en cuanto a su propia esencia, la realidad, ¿no? Porque ustedes saben que los números son imaginarios, ¿cierto? Tú cuando estudias en matemática, el 4 es una idea que el ser humano ha creado. No hay un 4 en la realidad. ¿Dónde hay un 4 en la realidad? Yo no veo un 4 andando por ahí. Es una idea que el ser humano ha creado. Entonces, si hablamos de las ciencias que son más imaginarias, que son más abstractas, que no son tan, son tan concretas, hablamos de la matemática. Y muchos químicos y muchos físicos, a la hora de elaborar sus teorías, se han basado a partir de eso, a partir de la realidad o a partir de modelos matemáticos, a partir de la matemática, de estudios matemáticos que ya se habían hecho. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido, jóvenes? Y esto mismo, gracias, Pileritos. Y esto mismo pasa con todas las ramas de la ciencia. Si yo como científica, yo estudio mis 5 años de carrera, ya. Si yo como científica, a mí se me ocurre plantear algo, pues tengo que tener las pruebas, tengo que tener las evidencias, tengo que mostrar el razonamiento que me ha hecho llegar a esa idea. Yo no puedo formular cualquier cosa que se me ocurra, ¿sí? Entonces, para llegar, miren, esta semana el tema es modelo atómico. Para llegar a este modelo que nos ha permitido entender la materia, que nos ha permitido entender todo lo que nos rodea, para llegar a ese modelo han tenido que pasar, como repito, cientos y cientos de años. Desde la primera persona, voy a mostrar la siguiente diapositiva, desde la primera persona, una de las primeras personas que formuló sus ideas fue John Dalton. ¿Han escuchado antes ese nombre? ¿Habrán escuchado de John Dalton? No, interpreto su silencio como no. Entonces, vamos poco a poco familiarizándonos con esos nombres que son muy conocidos, ¿ya? Vamos a mostrarles entonces qué modelos se formularon, qué modelos, no sé,
construyeron científicos antes de llegar a la conclusión de que el modelo que está acá, de que este modelo que está acá, es el que más se ajusta a la realidad, ¿sí? Antes de este modelo hubieron varios modelos, y acá los estoy mostrando, ¿sí? Yo he colocado acá como grande a la primera persona que formuló unas ideas que han quedado hasta el día de hoy impregnadas en la mente de todos los científicos, que es John Dalton. John Dalton formula una serie de ideas. Algunas han sido modificadas para que se ajusten, como repito, a lo que... Ay, me disculpan. Ya, entonces, continuemos. Entonces, estaba diciendo que John Dalton fue una de las primeras personas que hizo postulados, que formuló ideas que hasta el día de hoy permanecen con nosotros, y lógicamente algunas han sido modificadas. Ya luego lo veremos en la siguiente diapositiva, pero hay grandes ideas que todavía quedan por nosotros. Entonces, a ver, quiero que uno de sus compañeros, me ayude. ¿Está bien? Yo estoy nombrando al primer científico que ha formulado ideas, que es John Dalton. Hasta ahí estamos claros ya. Ahora, ese es el primero, le he colocado un 1 al costado. ¿Cuál es el segundo modelo, el segundo científico que formuló un modelo de cómo era el átomo? A ver, Ángel, dime por favor. Le he colocado una letra grande, un número grande. Thomson. Thomson, muy bien. Thomson fue, postuló una idea que también queda todavía para los libros de la ciencia. Luego explicaré ese modelo, pero por favor continuamos. 3. ¿Quién me puede decir el tercer científico que formuló una idea de cómo era el átomo? Rutherford. Rutherford, muy bien. ¿Le sigue? A ver, Dylan, ¿me puedes ayudar? Dylan, de repente es un poco complicado. Bohr, se pronuncia de esa forma. Bohr. Y el último, a ver, el último. Ankajima, ¿te animas? ¿O quieres que yo lo haga? Schrödinger. Schrödinger, muy bien, Schrödinger. Profesora, falta 6 y falta el modelo atómico actual. Claro, el modelo atómico actual, pero primero, como lo dice el título, vamos a ver los primeros, o bueno, los modelos atómicos que se formularon antes del de acá. Aunque el átomo de... Díganme. ¿Usted conoce el gato de Schrödinger? Claro, es que les comento, el átomo de Schrödinger es, a decir verdad, el modelo que se ha juntado con otros principios para formular, me disculpan, el modelo atómico actual. Es solo que Schrödinger en ese momento formuló 2 ideas que se acoplaron a la conformación del átomo que teníamos. No sé si ustedes han escuchado de este científico, creo que es uno de los apellidos más comunes. ¿Han escuchado de él? Si no lo han escuchado, pues tengo que presentárselos. ¿De quién? Schrödinger. Ah, sí. Desde primaria. Muy bien. Entonces, habrán escuchado de esto, el gato de Schrödinger. Espero que... Eso es lo que yo le quería decir. Solo que estoy un poco constipado. No hay problema. No hay problema, sí entiendo. Sí, miren, creo que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de este pequeño... Sí, que si no ves al gato está en ambos estados a la vez o algo así. Sí, miren,
En realidad, como les repito, Schrödinger lo que hizo fue adicionar dos ideas, dos principios que nunca antes habíamos tomado en cuenta. Y esos dos principios se sumaron al modelo atómico previo y nos han permitido pues formular un modelo atómico actual mucho más parecido a lo que en la realidad ocurre, ¿no? Les comento brevemente, porque no es tema del día de hoy, estamos hablando ya de física, de números cuánticos, de física cuántica. Entonces, vamos Entonces es a... la física cuántica. Sí, hijo, de física cuántica. Entonces, de repente les comento, ¿no? Este es un experimento que él formuló, no es que en realidad lo hizo, sino que él lo ideó. Él dijo, el día que hubiera la posibilidad de hacer esto, seguramente pasaría tal y cual yo lo digo. Él comentaba, o él hablaba de un experimento por el medio del cual, al fin o al término de ese experimento, iba a conseguir las dos cosas. Iba a conseguir un gato que estuviera muerto, pero al mismo tiempo no estuviera muerto. No estoy hablando de un zombie, no estoy hablando de eso, sino que de acuerdo al experimento que él formuló, que él ideó, que él deseaba hacer en algún momento, él mencionaba, bueno, que él deseó hacer a nivel microscópico, podemos hablarle en algún momento, fue el gato de Schrödinger. Hablaba de que mediante ciertos pasos que él iba a lograr realizar, el gato con el que iba a realizar el experimento iba a acabar muerto, iba a morir, y al mismo tiempo iba a acabar vivo. Es como si fueran dos gatos, pero es un solo gato. Está muerto y vivo a la vez. Experimento por eso. El de acá, ¿no? Mostraba cómo, bueno, es que tengo que hablarles de cosas un poco más complejas, pero hablaba de cómo la luz se comporta de diferente forma en un momento, y dependiendo de ese comportamiento, pues me va a dar me va a dar los dos resultados al mismo tiempo. Por ejemplo, a ver, imaginemos, si yo agarro un martillo, si me vuelvo así mala, no sé, y agarro un martillo y decido tirarle martillazos a la plantita que está en mi jardín, ¿cómo va a acabar la planta? ¿Muerta o viva? Muerta. Muerta. Si yo, no sé, no sé, agarro a machetazos a ver al arbolito, al arbolito que tengo en mi jardín, muerto o vivo, ¿cómo acaba? Muerto. Muerto. Pero gracias a este experimento, él lo formula de tal forma que esta plantita, bueno, en el caso de este gato, acaba vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Sí? Pero eso es si no lo estudias o si no lo ves o algo así. Sí, es por eso que yo decía de que ese experimento que fue formulado por un gato, o bueno, que fue formulado con la idea de usar un gato, en realidad él lo propuso de esa forma para que todo el mundo lo entienda, pero estamos hablando de experimentos a nivel de nivel microscópico, de nivel inclusive más que microscópico. Sí, son experimentos que se ven en ese área, en el área de la física cuántica. No en el área en el que estamos nosotros, en el área de los objetos macroscópicos, los objetos grandes. Porque les explico, y de repente para ir hablando también de física, porque química y física siempre se relacionan entre sí. Te explico, André. André, ¿estás ahí? ¿Escuchas, André? Sí. Ya, André. Mira, la forma en la que se comportan los objetos muy grandes, por ejemplo, hablamos de grande como el tamaño del Sol, el tamaño no sé, del sistema solar, el mismo universo. El comportamiento de los objetos grandes es muy diferente al comportamiento de los objetos muy pequeños. Hablamos de átomos, hablamos de quarks, hablamos de moléculas, ¿se entiende? Es muy diferente.
Y eso es algo que se relaciona mucho con el experimento que Schrödinger hizo. ¿Sí? Y eso, por favor, manténgalo mucho en su mente. No es lo mismo estudiar un objeto muy grande de un objeto muy pequeño, porque se rigen por diferentes leyes. Es diferente su forma de comportarse. Así como tú te comportas de diferente forma que tu compañero del costado, igual, es igual. Son diferentes comportamientos los cuales lo sostienen. Es por ello que también es muy complejo. Les comento, ¿no? Hay físicos que han tratado de relacionar a estas dos materias, es decir, a la materia que es muy grande y la materia que es muy pequeña, las han tratado de relacionar, de hacer que los dos estén caracterizados por las mismas leyes. Y eso es algo que se formuló, pues, gracias a, por ejemplo, las leyes de la relatividad. No sé si ustedes han escuchado acerca de las leyes de la relatividad. ¿Han escuchado? Vamos a colocarla por acá. Ley de la relatividad. De repente los estoy mareando, me disculpan, pero cuando hacen preguntas, a veces considero que es bueno responderlas porque va a tener que ver mucho con las siguientes clases. Ahí está, a ver. A ver, ahí dice, bueno, taller. Ya, díganme. Esta ley de la relatividad, ¿saben quién fue? ¿Saben quién es este investigador? ¿Ese de acá? Me disculpan, ese científico, ¿saben su nombre? Salud. Gracias, hija. Einstein. Muy bien, Einstein. De repente ustedes los conocen mucho por esta foto. Vamos a colocarla acá. Einstein. Me disculpan. Foto con... Foto más conocida voy a colocar. Ahí está. Esta es la foto con la que siempre se la ha conocido a Einstein. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profesora. Yo les comento. Mira cosa. Sí. Yo les comento, yo tengo una foto de él en mi refrigerador. Tiene miedo a mí. No, Bueno, diferencia de la noche. no, pero ¿por qué voy a tener miedo? Sí, te estoy sacando la lengua. Sí, hay otra más conocida, bueno, también conocida, foto en la playa. Vamos a ver si sale. Acá Con está. traje de baño, sí. Esta es la foto que yo tengo en mi refrigerador. Me la traje desde mi viaje me disculpan, me la traje de mi viaje al extranjero. Bien, empezando. Ahí está. Ahí está. Sí, estas son las dos fotos que, si algún día ustedes se acuerdan de Einstein, estas son las dos fotos que ustedes tienen que tener en la mente. Creo que no hay científico que no conozca estas dos fotos. Y son muy graciosas, ¿cierto? Y hablan mucho del científico. Un científico no tiene por qué ser siempre estar, no sé, ideando fórmulas, constantemente estudiando, ¿no? El científico, lógicamente que un científico busca siempre la verdad, busca siempre resolver preguntas, pero no por ello pues deja de ser una persona común y corriente como nosotros, ¿no? Continuemos entonces. Ya ven todo lo que hemos hablado a partir de simplemente esta diapositiva. Todo es muy complejo a decir verdad, pero tranquilos porque estamos recién en segundo año, todavía tenemos tiempo para podernos al día. Me disculpan, sigo con la gripe. Ya. Entonces, por el momento, creo que todo el mundo está familiarizado ya con los nombres. Quiero que siempre se recuerden los nombres, por favor, de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. ¿Sí? Son unos 5 modelos. Bueno, si puedo adherirle uno sería... Si pudiera yo sumar un nombre más, de repente sería... Einstein.
No tanto, no, hijo, porque Einstein no formuló un modelo atómico, ¿no? Él ya teníamos un modelo atómico más o menos definido y él por lo menos no formuló Profesora, modelo atómico. Dime, por favor, Kajima. falta Sommerfeld ahí. Sí, yo sé que faltan varios, me disculpan, varios, no es necesario todavía a nuestra edad memorizar. Solamente yo les estoy pidiendo estos 5 científicos que se encuentran en todo libro. Summerfield a veces lo nombran, a veces no. Pero sí va a enseñar sobre los modelos. Sí, ahorita tengo que enseñar sobre los modelos. Voy a comenzar con el modelo de Dalton. ¿Sí? Profesora, Entonces, la de Thomson tenía otro nombre, ya ni me acuerdo. el modelo de la pasa, el modelo de eso, ¿no? De la masa con pasas. Ah, ya. ¿Ese era? Sí, sí, sí. Les comento cuando lleguemos a Thomson, a los demás, por favor. Vamos a comenzar ahorita con el modelo de Dalton para ir viendo qué es lo que esta persona formuló. A ver, miren, estamos hablando de los años 1800. El día de ayer, no sé si ustedes se recuerdan, hemos hablado de los años 1600. Miren cuántos años han tenido que pasar para que recién ahora tengamos los conocimientos que tenemos. ¿Ah? Miren, ayer hizo clases en la tarde. Por supuesto, Ángel. Ah, entonces falté. Perdón. Qué pena. Pero continuemos, ¿no? Continuemos. Entonces, como les comento, ustedes valoren mucho los conocimientos que tienen, porque todo lo que hoy en día conocemos nos permiten tener, lógicamente, que mayor facilidad, ¿no? Mayores facilidades. La tecnología que nosotros tenemos hoy en día es gracias a que alguien en los años 1800 formuló un modelo atómico. La tecnología, la medicina también. Entonces, si nosotros en el momento de hoy tenemos lo que tenemos a nivel de salud, a nivel de artefactos y de todo lo que ustedes pueden percibir a su alrededor, es gracias a que hace cientos de años hubieron personas que le dedicaron su tiempo a esto, a formular ideas. Sí, y es algo muy bonito, por si acaso. Yo que he vivido, ustedes sabrán, yo soy bióloga, entonces yo que he vivido muy de cerca cada una de estas historias porque he tenido que leer acerca de ellas en la universidad. Es muy bonita la ciencia. La ciencia en general es muy, muy hermosa. El formular ideas, el pensar, por lo menos a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese lineamiento básico de la ciencia. A mí me gusta mucho estudiar, me encanta. Si yo pudiera pasar todo el día estudiando, estaría todo el día estudiando. Pero ya luego me canso. Por si acaso yo también me canso. Yo creo que al igual que ustedes, también necesito un tiempo de ocio. Todo el mundo necesita un tiempo descansando. Todas las personas no están constantemente estudiando y eso yo lo comprendo, ¿no? No espero que ustedes estudien todo el día, solamente que estudien el tiempo necesario. Si les gusta estudiar, pues estudien todo el día, ¿no? Nadie les dice que no, pero les explico, ¿no? Entonces, vamos a tomar estos 5 modelos y nos vamos a ir de frente al modelo de Dalton para ir explicando ciertas cosas. Ahí está. Ese es Dalton, se los presento. Dalton va a formular 3 grandes principios. Justo el tiempo necesario. Dalton va a formular 3 grandes principios que van a mantenerse inclusive hasta el día de hoy, pero como repito, algunos de estos principios han sido modificados. Porque lógicamente ya con lo que actualmente sabemos, pues ya no podemos tomar como cierto todo lo que se formule, ¿cierto? O todo lo que se haya dicho en el pasado. Por ejemplo, Dalton en su época, estamos hablando, repito, de hace cientos de años, formuló, por ejemplo, que la materia, es decir, que todo lo que nos rodea, está formulada o está formada, me disculpan, por átomos. Hasta ahí creo que todo está bien. Todos sabemos que la materia está formada por átomos. Dice partículas indivisibles e indestructibles. A ver, alguien dígame por favor, de esta línea que saca, de esta línea, de esta idea, ¿qué cosas
no son ciertas hoy día con lo que sabemos en el año 2020? ¿Qué cosas ya no son ciertas? ¿Qué cosas ya no están relacionadas, ya no están cercanas a lo que sucede en la realidad? Ahí dice, ¿no? La materia está formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles. ¿Qué cosa puedes quitarle de ahí? Ya no es cierto. Indestructible. Indestructibles, muy bien. El átomo, ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero el átomo puede ser destruido, lógicamente. De eso también hay ciertos tipos no sé, de ideas que puedo darles, pero eso luego. A ver, otra idea. ¿Cuál es otra idea que tampoco está relacionada ya con lo que sabemos actualmente? La Daney, segunda. a ver, Ankajima, Daney, ¿puedes decirme tal vez cuál es la segunda idea que tú crees que ya no se relaciona con la realidad? Los indivisibles. Muy bien, indivisibles, porque sabemos que los átomos se encuentran conformados por cosas más pequeñas. Ahí tú ves como el átomo tiene cosas más pequeñas, tiene electrones, tiene protones y tiene neutrones. E inclusive estos electrones, protones y neutrones tienen o están formados por quarks. Entonces, estas dos ideas, estas ideas de acá, partícula indivisible e indestructible, ya no serían ciertas, ¿no? Porque ya, gracias a los avances que hemos visto, no podríamos tomarlas de esa forma. A ver, siguiente, ¿qué es lo siguiente que él formula? Miren, todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, tamaño y cualquier característica. Me disculpan, jóvenes. Salud. Gracias, gracias. Todavía no se me va la gripe. Espero sea gripe. Estoy segura que sea. Bueno, El COVID-19. Dica naranja, dica naranja. Pero ella tiene el virus. Ya. Gracias por el. A 2 hombres. Ya tengo Andrea, ya, por favor, vamos a terminar. Ya nos faltan 6 minutos. Muchas gracias por despertarnos, porque decir verdad, uno cuando está en clase a veces tienen que despertarlo. De repente nadie está ahí. Dylan también me escuchas, hijo, yo sé que estás ahí. No sé quién más me puede estar ahí escuchando. Estamos creo que todos conectados. Continuamos entonces. Este segundo principio me dice que todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, tamaño y cualquier característica. Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tú sabes que todos los átomos de hidrógeno, todos los átomos del elemento hidrógeno son iguales. No va a haber un átomo de hidrógeno que sea diferente al otro átomo de hidrógeno. ¿Sí? A eso se refiere el segundo postulado. ¿Sí? Todos los átomos del mismo elemento, todos los átomos de hidrógeno, por ejemplo, yo pongo, son iguales en masa, tamaño y cualquier otra característica. Es decir, tú no me vas a hablar de un átomo de hidrógeno diferente, ¿no? Todos son iguales. Por ello son átomos de hidrógeno, porque tienen las mismas características. Por ello son átomos de oxígeno, porque tienen esas características. Por algo son átomos de fósforo, porque tienen esas características. ¿Sí? Hasta ahí, esto está muy relacionado con la realidad, esto es cierto, check. Check a este segundo postulado. Y por último, el último postulado que tenemos, los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diversos elementos con una proporción constante. Y para entender este último postulado, esta es la diapositiva. A ver, ¿a quién? ¿Quién quiere participar, por favor? Levante la manito o dígame yo. Yo, profesora, yo. Ángel. A ver, Ángel, a ver. Tú me participas en la primera pregunta y de repente
Milagritos me ayuda con la segunda pregunta. ¿Está bien? A ver. Dime, hijo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono son átomos, estamos viendo acá, son átomos de diferentes elementos. Bueno, acá pareciera que no fueran átomos, ¿no? Pero, bueno. Estos de acá cuatro son diferentes elementos químicos, ¿está bien? ¿Estás viendo en la periódica? Sí, Ya, ahora dime, ¿estos átomos son iguales o son diferentes? son diferentes. Son diferentes porque hablamos de un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de carbono. A estos cuatro se le denominan ¿cómo? Son Sí, coincidentemente Chon también, pero también se le denomina elementos. Los elementos son ellos. Átomo, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el cloro, todos los elementos químicos son los elementos, lógicamente. Ahí está. Pero cuando los elementos se combinan entre sí, es decir, se mezclan entre sí, me van a formar algo llamado compuesto. El compuesto. Los compuestos, como su nombre lo dice, están compuestos, están formados, están compuestos por elementos. Sí, de ahí viene su nombre. El compuesto está compuesto por elementos. Son compuestos, ¿no? ¿Se entiende? ¿No entiende? Espero que sí. Ahí está. Este de acá es un compuesto. Y este de acá es un elemento. Eso es lo que dice Thomson. En palabras más sencillas, eso es lo que dice. Estos son elementos y estos son compuestos. El compuesto está formado por elementos. Por ejemplo, un elemento de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Hasta ahí todo el mundo está claro? Creo que se ve la diferencia. Ahora, por último, para que me responda, por favor, Milagritos. Dime, hija, en este compuesto, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Acá, en este compuesto. 2. 2, perfecto. ¿Y cuántos de oxígeno? 1. 1, un átomo de oxígeno. Cierra, hija, muy bien. Cierra tu micrófono, hija. Ahí está, ya te ayudé. Ya cada vez que hablas, prendes tu micrófono y terminas de hablar, se hace el micrófono. Ya, muy bien. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, tal y cual su fórmula química lo dice. Acá dice H2. ¿Por qué H2? Pues porque son 2 átomos de hidrógeno. Y el O de oxígeno no tiene ningún número al costado. Cuando no tiene ningún número al costado, se sobreentiende que es el 1, que hay un solo oxígeno. Entonces, esto es algo permanente. Tú no vas a formar agua con 3 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si tú quieres formar agua, tienes que formarlo con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y eso es lo que el último postulado dice. Los compuestos se forman por combinaciones de átomos en una misma proporción. Es decir, 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno me forman agua. Yo no puedo agarrar 5 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y decir que es agua. Sí, eso no se puede. Esta sería la clase del día de hoy, jóvenes. Me alegra mucho haber estado con ustedes. ¿Se ha entendido todo? Sí, profesora. Sí. Ya, hijos, muchas gracias.